Cuando me refiero a que hemos vivido un cuarto de siglo que va a perdurar por muchos siglos, es que lo que hemos asistido a estos acontecimientos, difícilmente tengamos igualación en el futuro. Es difícil que otras generaciones vivan lo que hemos vivido en el primer cuarto del siglo XXI. Empezando por el acontecimiento que conmemoramos en el día de ayer, precioso, muy conmovedores los actos que se llevaron a cabo ayer en Estados Unidos, en todos los lugares donde se produjeron los atentados, que hubo víctimas, y esos actos trataron de ser una convocatoria a la unidad, que fue lo que trató de hacer el presidente Biden cuando se coloca una gorra de Trump, que ahora se están burlando de él, que creen que es por la situación cognitiva de él. No, entonces no tiene que ver, hay muchísimos memes, pero no tiene que ver nada con eso, sino que él decía que ojalá volviera al país sin un ataque como ese, a experimentar de nuevo la unidad que se produjo en ese momento, que se enfrentó sin distinciones partidarias. Y ese fue el simbolismo de que alguien se colocara una gorra que él tenía o del intercambio de gorra, y él se colocó una gorra de Trump por unos minutos. Pero bueno, ese acontecimiento entendíamos que era lo que iba a marcar esta etapa que nos ha tocado vivir, que eso era lo que iba a marcar incluso el siglo XXI. Estamos hablando de los ataques a la Torre Gemela del 11 de septiembre del año 2001. Pero después vinieron otros acontecimientos, porque solamente en el 2008 se produjeron dos acontecimientos muy importantes. La crisis económica, que no se veía de esa magnitud desde el año 29, la crisis económica del 2008, por el tema de las hipotecas, subprime, etcétera, y entonces el triunfo del primer negro que llega a la presidencia de los Estados Unidos, que fue Barack Obama. Un acontecimiento realmente extraordinario. Pero bueno, ya tenemos ahí tres acontecimientos que no se andan presenciando con frecuencia, que te definen una época, que te definen una etapa de la historia. Pero entonces nos llega en el 2019 la pandemia del COVID-19, que viene a ser prácticamente un acontecimiento que en términos de su impacto se coloca por encima de todo. Están estos cuatro acontecimientos, pero hay un quinto que usted no lo puede dejar fuera. No lo puede dejar fuera, que es el desarrollo alcanzado por la denominada inteligencia artificial generativa. En 24 años. 24 años. Solo faltaría, para ponerle un puntito ahí, que en noviembre Estados Unidos tenga la primera mujer como presidenta de su historia y que además esa mujer sea negra. Ese sería otro acontecimiento en caso de que ganara la señora Kamala Harris. Sería otro acontecimiento. En apenas un cuarto de siglo, todos estos acontecimientos que uno no sabe cuál escoger como el principal, como el que ha definido realmente esa
esa etapa de la historia. A eso me refería con este primer cuarto de siglo. Pero hablemos de don Alberto Fujimori. Hablemos de don Alberto Fujimori, que falleció en el día de ayer a los 86 años de edad. Alberto Fujimori era catedrático universitario, ingeniero, creo que andaba por el área de la agronomía, etcétera, y no era una persona que tuviera una participación en la política. De repente, por el problema de la crisis de los partidos políticos, en unas elecciones que se suponía que la iba a ganar don Mario Vargas Llosa y que estaba indiscutiblemente en primer lugar Mario Vargas Llosa, pues se produce el fenómeno Fujimori. Pero Fujimori no se queda en la referencia histórica solamente por haberse convertido en un fenómeno electoral, como realmente se convirtió, sino que en el gobierno Fujimori va a ser marcado por dos acontecimientos que lo han llevado o lo llevaron a convertirse en el líder más influyente que haya tenido Perú en mucho tiempo. Lo de Alberto Fujimori, para buscar una figura que haya tenido el impacto de Fujimori, hay que irse a Víctor Raúl Haya de la Torre, guardando las distancias ideológicas. Guardando las distancias ideológicas. Pero esos dos acontecimientos de Fujimori fueron la contención de la inflación desbordada, totalmente desbordada, y prácticamente se creía que era de imposible control. Y Fujimori logró un control inflacionario. Eso complementado con otra acción que también le dio mucha credibilidad y mucha confianza, que fue terminar o descabezar a Sendero Luminoso, que era algo prácticamente imposible. Pero para hacer esas cosas, él se amparó en un autoritarismo que lo llevó a disolver el Congreso, como lo hizo en el año, en el 5 de abril del año 1992. Él dio un autogolpe con respaldo a las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso, que era bicameral, y convocó a una nueva constituyente. En todos esos pasos contó con un amplio respaldo popular. Y se convirtió en una figura que aún divide la política peruana. La política peruana se divide entre fujimoristas y los otros. Es decir, que una parte de la polarización peruana es fujimorista. Él fue condenado a 25 años de cárcel. También esta situación por crímenes de lo que fue acusado, cometidos durante su gestión, y vivió una parte de su vejez. La vivió tras las rejas, pero siempre manteniéndose presente políticamente. Y ese liderazgo en gran medida lo hereda su hija Keiko Fujimori, que estuvo a punto de convertirse en la nueva presidenta de Perú. No lo logró por distintas circunstancias, pero indiscutiblemente que esta familia tiene
una gran incidencia política en la vida de ese país. Cuando vemos modelos como el de el señor Nayib Bukele en El Salvador, ese modelo imita un poco, emula un poco el modelo Fujimori y el éxito de ese modelo Fujimori, que es el pionero de ese llamado autoritarismo democrático. Entonces este señor Fujimori, que le ganó a Vargas Llosa unas elecciones que Vargas Llosa tenía ampliamente dominadas en las encuestas. Le ganó también después a Pérez de Cuéllar, en la que fue el próximo candidato con el que compitió. Pues es un fenómeno, y es una persona que todavía tiene una presencia política importante a pesar de que acaba de fallecer. Bueno,